Hay algo profundamente enigmático en las aguas de los cenotes, como si cada uno fuera un portal a secretos olvidados, hace mucho tiempo. Estos pozos naturales, excavados a lo largo de milenios, no son meros depósitos de agua, sino pasajes hacia lo desconocido. Las civilizaciones antiguas, como los mayas, veían los cenotes no solo como una fuente de vida, sino también como una puerta de entrada a reinos místicos y espirituales. Las historias que se entrelazan en estos lugares van más allá de lo físico, conectando al hombre con lo inmaterial, lo inexplorado, y es precisamente esta conexión la que despierta la fascinación de exploradores e investigadores. Ahora haz clic en me gusta y suscríbete al canal, solo te llevará un segundo. Sin embargo, no es solo la belleza natural lo que atrae tantas miradas hacia los cenotes. El misterio de la historia, las leyendas de ciudades perdidas y las curiosidades que rodean estos lugares elevan su importancia. ¿Alguna vez te has preguntado qué podría esconderse en las profundidades de estas aguas? ¿Cuántas historias esperan ser reveladas? ¿Cuántos descubrimientos podrían cambiar completamente nuestra comprensión del pasado? El enigma de la historia está grabado en las rocas y en las profundidades de los cenotes, a la espera de que alguien lo suficientemente valiente como para resolverlo. A medida que las civilizaciones florecieron alrededor de estos pozos naturales, los cenotes se convirtieron en algo más que simples fuentes de agua. Eran santuarios rituales, templos sagrados donde se enterraban secretos y tal vez incluso ciudades. Con cada inmersión en las aguas oscuras, los exploradores contemporáneos se preguntan si están a punto de descubrir una verdad antigua, oculta durante generaciones. Después de todo, no todos los días te encuentras con un misterio que desafía el tiempo y la historia de una manera tan profunda. Los cenotes contienen más que rocas y agua. Mantienen viva la llama de lo desconocido, de una curiosidad que impulsa a quienes buscan respuestas. Y, con cada nuevo descubrimiento, ¿qué más se puede revelar sobre estos enigmas de la historia? La búsqueda de respuestas nos lleva a profundizar, no solo en las aguas, sino en los misterios de la propia existencia humana. Para los mayas, los cenotes no eran solo fuentes de agua, sino pasajes sagrados al Xibalbá, el inframundo espiritual donde habitaban dioses y espíritus. Cada cenote llevaba consigo un profundo significado religioso, siendo visto como una conexión directa entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Los rituales que allí se desarrollaban estaban impregnados de reverencia y misterio. Lo que sucedió en estos lugares, envueltos en silencio y solemnidad, todavía resuena en las leyendas e historias que sobreviven hasta el día de hoy, desafiando nuestra comprensión moderna. Los cenotes servían como altares naturales donde se realizaban sacrificios humanos, ofrendas entregadas a los dioses para asegurar buenas cosechas, victorias en las batallas y prosperidad. Eran portales, no solo simbólicos, sino literales, para aquellos que se sumergían en las profundidades oscuras en busca de redención o castigo. Estos sacrificios, realizados con precisión y ritualismo, dieron a los cenotes un aire de oscuro misterio, perpetuando el enigma de la historia que se desarrolla a orillas de estos pozos. Los rituales que involucraban ofrendas de jade, oro y cuerpos humanos eran prácticas comunes en estos lugares. Los mayas creían que al entregar sus posesiones más preciadas a las aguas profundas, estarían en sintonía con los dioses. Con cada ofrenda hundida, confiaban en que las deidades responderían, ya fuera con bendiciones o tragedias. Es fascinante cómo una simple piscina natural pudo cargar con tanto peso espiritual y cultural, transformándose en un punto de encuentro entre lo divino y lo humano. ¿Qué creían realmente los mayas que había en las profundidades? ¿Serían simplemente los espíritus de sus muertos? ¿O habría algo más grande, como la clave del conocimiento oculto? ¿O tal vez una ciudad perdida? El misterio aún persiste,
atrayendo la curiosidad tanto de eruditos como de aventureros modernos. Pero la búsqueda del significado de los cenotes está lejos de terminar, y eso es lo que nos impulsa a seguir investigando. Las primeras excavaciones en los cenotes comenzaron a revelar mucho más que restos humanos y artefactos mayas. Los exploradores del siglo XX, armados de coraje y curiosidad insaciable, se sumergieron en las oscuras aguas en busca de respuestas. Lo que encontraron fueron rastros de una civilización envuelta en misterio, lo que nos deja con más preguntas que respuestas. Entre los huesos sumergidos y las ofrendas, se descubrió que estos profundos pozos eran mucho más que simples formaciones naturales. De hecho, eran bóvedas del tiempo que guardaban secretos durante milenios. En el fondo de estas aguas, los arqueólogos desenterraron objetos elaborados en oro, cerámica e incluso jade, piezas de un rompecabezas que parecían no tener fin. Cada artefacto encontrado en los cenotes contaba una nueva historia. ¿Eran símbolos de poder, ofrendas a los dioses o parte de una cultura que se escondía en las profundidades? El descubrimiento de esqueletos humanos, cuidadosamente preservados por el agua, indicó que los sacrificios eran reales, pero también que algo mucho más grande estaba en juego. Y entonces surge la pregunta: ¿qué más esconden los cenotes bajo sus tranquilas aguas? A medida que más expediciones avanzaban hacia las traicioneras aguas de los cenotes, surgían nuevos misterios. El suelo y las rocas escondían historias no solo de los mayas, sino también de épocas anteriores. Los cenotes, como guardianes silenciosos de épocas pasadas, parecían contener fragmentos de culturas que existieron incluso antes de los mayas. Esto abrió un nuevo capítulo en la arqueología de Mesoamérica. Estos sitios podrían ser la clave para comprender no solo una civilización, sino una sucesión de historias entrelazadas. Estos primeros descubrimientos reavivaron el interés por los cenotes en todo el mundo. Investigadores, arqueólogos e incluso aventureros aficionados han comenzado a ver los cenotes como una puerta de entrada al pasado oculto. Lo que comenzó como simples expediciones arqueológicas se convirtió en una carrera por descubrir la verdad sobre estas aguas profundas. Y con cada nuevo descubrimiento emergía otra capa de misterio que nos llevaba a preguntarnos: ¿qué más queda enterrado en el fondo de estas aguas? A lo largo de los siglos, las leyendas que rodean a los cenotes han crecido y se han transformado en historias fascinantes, muchas veces difíciles de diferenciar de la realidad. Entre las ruinas de las ciudades mayas, los antiguos contaban historias de ciudades hundidas, reinos perdidos que yacían en las profundidades de las aguas cristalinas. Estas leyendas, transmitidas de generación en generación, describían palacios y templos ocultos donde aún caminaban los espíritus de los antiguos reyes. El imaginario popular de los mayas, como el nuestro, siempre se ha sentido atraído por lo desconocido, y los cenotes, con sus misteriosas aguas, ofrecieron el escenario perfecto para que estos mitos florecieran. Pero no fueron solo los mayas quienes perpetuaron estas historias. Los exploradores europeos, al llegar a Mesoamérica, también quedaron fascinados por los informes sobre ciudades perdidas. Muchos creían que los cenotes escondían tesoros inimaginables, riquezas que podían cambiar el rumbo de sus vidas. Se organizaron expediciones con el objetivo de encontrar estos tesoros sumergidos. Y así, la línea entre mito y realidad se volvió cada vez más borrosa, alimentando la curiosidad de la historia con misterios que persisten hasta el día de hoy. Estos mitos, sin embargo, no se limitan a la riqueza material. Algunos informes hablan de poderes sobrenaturales en lo profundo de los cenotes. Hay quienes dicen que los cenotes son portales a otros mundos, dimensiones donde se confunden tiempo y espacio. Hay quienes creen que estos pozos están custodiados por seres místicos, capaces de proteger sus secretos a cualquier precio. Estas historias pueden parecer alejadas de nuestra realidad,
Pero lo cierto es que siguen resonando en los corazones de los curiosos y aventureros que se arriesgan a explorar lo desconocido. Lo más intrigante es que cuanto más se profundiza en las leyendas y mitos de los cenotes, más nuevas preguntas surgen. ¿Realmente vieron los antiguos sacerdotes mayas una ciudad sumergida? ¿O simplemente mantenían viva una tradición oral llena de simbolismo? ¿Eran los tesoros reales o simplemente parte de un enigma mayor que rodea la propia existencia humana? El caso es que, hasta el día de hoy, los cenotes siguen desafiando nuestra comprensión, y cuanto más intentamos comprender, más nos hundimos en sus misteriosas aguas. Durante siglos, la idea de una ciudad perdida escondida en lo profundo de los cenotes ha sido una de las hipótesis más intrigantes para arqueólogos y exploradores. La teoría sugiere que una civilización avanzada, quizás incluso anterior a los mayas, construyó una imponente ciudad cerca de los cenotes, o quizás en las propias cuevas sumergidas. La evidencia de esta hipótesis es escasa, pero los fragmentos de arquitectura sumergida, templos parcialmente hundidos e inscripciones antiguas encontradas en las rocas despiertan la curiosidad de la historia. ¿Será posible que esta ciudad haya sido olvidada por el tiempo, pero preservada por los cenotes? Algunos creen que los mayas heredaron este misterioso sitio, incorporándolo a sus prácticas religiosas y culturales. Esta teoría cobra fuerza cuando observamos las similitudes entre las ruinas submarinas y las ciudades mayas encontradas en tierra firme. Los templos, las esculturas y las formas arquitectónicas parecen seguir un patrón que sugiere una continuidad de civilizaciones. Pero si realmente existió esta ciudad, ¿por qué fue abandonada? ¿Fue una catástrofe natural, como un colapso de la tierra o un cambio en los niveles del agua? Estas preguntas siguen sin respuesta, lo que alimenta el enigma de la historia. Los relatos históricos, aunque a menudo se consideran inexactos, refuerzan esta hipótesis. Los antiguos exploradores describieron visiones de grandes estructuras debajo del agua, formas que parecían columnas y edificios majestuosos. Estos relatos, combinados con leyendas mayas, crearon una narrativa que mantiene viva la búsqueda de la ciudad perdida. Sin embargo, la arqueología moderna aún no ha podido probar definitivamente esta hipótesis. Cada expedición trae nuevas pistas, pero también nuevas dudas. Con cada ruina descubierta, el misterio se profundiza. Esta búsqueda incesante de respuestas continúa desafiando los límites de la arqueología y la exploración. Lo que sí se sabe es que, en lo profundo de los cenotes, hay más preguntas que respuestas. La ciudad perdida puede estar esperando a cualquiera lo suficientemente valiente como para continuar el viaje, pero mientras tanto, el misterio persiste, ensombreciendo lo que podría ser uno de los mayores descubrimientos de la historia. Con el avance de la tecnología, la búsqueda de los secretos de los cenotes ha dado un gran paso adelante. Hoy en día, los exploradores dependen de sonares de alta precisión y mapas tridimensionales para examinar áreas que, hace apenas unas décadas, eran inaccesibles. Las profundidades de los cenotes se están dibujando con detalles nunca antes imaginados, revelando cuevas sumergidas, túneles e incluso posibles rastros de estructuras humanas. Lo que antes parecía imposible de explorar, ahora se está desarrollando ante los ojos atentos de los científicos. La arqueología sumergida se transforma y el misterio de la historia comienza a desentrañarse, poco a poco. Estas herramientas de vanguardia permiten a los investigadores detectar anomalías en formaciones rocosas e identificar objetos enterrados en barro y arena. Estos descubrimientos ofrecen una idea de lo que puede esconderse en el fondo de estas aguas, generando una nueva ola de entusiasmo entre los arqueólogos. Recientemente, fue posible mapear grandes cuevas interconectadas, lo que sugiere que los cenotes son parte de un sistema mucho más complejo de lo que se pensaba anteriormente.
Estos descubrimientos alimentan aún más la curiosidad de la historia y nos llevan a preguntarnos, ¿a qué profundidad está la verdad que esconden estas aguas? Además del sonar, se están utilizando tecnologías como drones submarinos y robots sumergibles para investigar áreas donde la presencia humana sería peligrosa. Estos dispositivos pueden explorar grietas estrechas y cuevas profundas, capturar imágenes de alta resolución y recopilar datos que están ayudando a reescribir la historia de estos lugares. Cada nueva imagen generada por estas máquinas revela detalles sorprendentes, desde huesos humanos hasta estructuras de piedra talladas por manos humanas. Con cada avance tecnológico, más secretos de los cenotes salen a la luz, acercándonos al momento en que finalmente todos los enigmas podrán resolverse. El impacto de esta revolución tecnológica en la arqueología subacuática es innegable. Gracias a estas innovaciones, estamos cada vez más cerca de descubrir lo que realmente se esconde en los cenotes. Pero al mismo tiempo, cuanto más descubrimos, más preguntas surgen. ¿Qué más podría esconderse en las profundidades que aún no hemos podido alcanzar? ¿Y hasta dónde pueden llegar estas tecnologías? La respuesta, por ahora, aún flota en las misteriosas aguas de los cenotes, esperando ser revelada. El descubrimiento de que los cenotes se utilizaban para sacrificios humanos es uno de los aspectos más oscuros e inquietantes de la historia maya. Estas prácticas, realizadas en honor a los dioses, implicaban no solo ofrendas materiales, sino también vidas humanas. Los cuerpos eran arrojados a las aguas profundas como tributo sagrado, en un intento de asegurar la fertilidad, las buenas cosechas y la protección contra catástrofes. Con cada sacrificio, la línea entre la vida y la muerte se difuminaba en las aguas oscuras, mientras los participantes creían que sus acciones estaban en perfecta armonía con la voluntad de los dioses. La evidencia arqueológica reveló restos de víctimas sacrificadas, muchos de ellos niños y jóvenes, arrojados al fondo de los cenotes en rituales solemnes. El estudio de estos huesos y esqueletos macabramente bien conservados ha sacado a la luz no solo el cruel destino de estas almas, sino también cuán profundamente influyó la creencia en el poder divino de los cenotes en la sociedad maya. Estos sacrificios no fueron actos aislados de crueldad, sino una parte integral de una cosmovisión que veía la muerte como un medio para apaciguar a fuerzas superiores. La triste verdad es que estos brutales rituales ayudaron a alimentar el enigma de la historia que rodea a los cenotes. Con cada nuevo descubrimiento de huesos y artefactos, el misterio no hacía más que profundizarse. ¿Cuántos cuerpos quedarían enterrados en estas aguas? ¿Y qué ofrecieron estas víctimas a cambio de su sacrificio? Para los mayas, la respuesta era clara. Las vidas entregadas a las aguas sagradas traerían bendiciones a los vivos. Sin embargo, para nosotros permanece el misterio de las motivaciones y significados ocultos detrás de cada sacrificio. Estas prácticas macabras, aunque hoy nos horrorizan, fueron vistas como la forma más elevada de devoción y entrega espiritual. Y, a medida que los restos de estas víctimas emergen de las aguas, emerge junto a ellos una verdad incómoda. Los cenotes guardan, además de secretos arquitectónicos y culturales, la esencia del sacrificio humano como acto de fe. Pero esta revelación es solo una pieza del rompecabezas, que continúa expandiéndose a medida que nos acercamos a la verdad que aún esconden estas oscuras profundidades. Explorar los cenotes no es una tarea para débiles de corazón. Buceadores experimentados, equipados con lo último en tecnología submarina, arriesgan sus vidas en busca de los secretos que se esconden en las profundidades de estas misteriosas aguas. En cada inmersión se enfrentan a una oscuridad absoluta, pasillos estrechos y un silencio inquietante. Lo que para algunos podría parecer un acto de valentía,
Para estos exploradores es una pasión impulsada por la curiosidad de la historia, un deseo ardiente de revelar lo que aún está oculto. ¿Y los peligros? Bueno, son parte de este viaje impredecible. Las historias de éxito de estas expediciones están llenas de descubrimientos fascinantes, pero también hay informes de fracasos y tragedias. Los buceadores que se aventuran más allá de los límites conocidos, adentrándose en cuevas submarinas desconocidas, corren el riesgo de no poder regresar. La falta de oxígeno, la desorientación en las profundidades y la imprevisibilidad de los entornos submarinos son amenazas constantes. Aún así, para muchos, el atractivo de los cenotes es irresistible. Cada nuevo descubrimiento es un paso más hacia el descubrimiento del misterio de la historia sepultada en estas aguas. Algunos buzos regresan con artefactos en las manos e historias de lugares que desafían la lógica. En cámaras sumergidas se han encontrado tallas de piedra, restos humanos e incluso inscripciones antiguas, como si hubieran estado esperando durante siglos a ser redescubiertas. La emoción de tocar algo que nadie ha visto en milenios es incomparable, pero por cada descubrimiento también hay un precio. El miedo constante de que cualquier movimiento en falso pueda ser fatal acompaña cada respiro que toman estos exploradores a medida que descienden más y más. Los buzos que arriesgan su vida en las profundidades de los cenotes saben que están participando de una búsqueda mayor, algo que va más allá de los meros descubrimientos arqueológicos. Cada expedición no es solo una búsqueda para encontrar reliquias, sino más bien un intento de resolver el enigma de la historia que esconden estas aguas. Sin embargo, incluso con los logros alcanzados hasta el momento, aún queda mucho por explorar. ¿Qué más se esconde en las profundidades que ni siquiera los buceadores más intrépidos han podido alcanzar? Bucear en los cenotes es como entrar a un museo submarino, donde las paredes no son de piedra, sino de agua, y los artefactos se encuentran esparcidos en el fondo, cubiertos por el velo del tiempo. Las ruinas encontradas en estas profundidades ofrecen pistas sobre una arquitectura olvidada, tal vez parte de una civilización desconocida o, quién sabe, un legado perdido de los propios mayas. Cada bloque de piedra, cada columna caída, parece contar una historia silenciosa, esperando ser descifrada por quienes se atreven a explorar lo inexplorado. Estas ruinas son mucho más que simples formaciones rocosas. Son la clave para comprender el pasado oculto. Las formas de las estructuras sumergidas desafían la lógica moderna. Algunos parecen haber sido tallados con precisión, como templos submarinos, mientras que otros están menos definidos pero no menos intrigantes. Lo que llama la atención es la similitud con otras ciudades antiguas, lo que sugiere que esta arquitectura puede haber sido parte de algo más grande, tal vez una ciudad escondida, cuyas ruinas permanecieron ocultas durante milenios. La comparación con la legendaria Atlántida u otras ciudades perdidas es inevitable. Cada piedra encontrada en estas profundidades refuerza el misterio de la historia y nos hace cuestionarnos si realmente conocemos el pasado. Los arqueólogos dedicados a estudiar estas ruinas sumergidas creen que solo estamos arañando la superficie. Las cámaras ocultas, aún inexploradas, podrían revelar templos enteros o incluso partes de una ciudad que desafiarían nuestra comprensión de la historia maya. Los escritos en las paredes desgastadas por el agua pueden contener secretos sobre esta civilización perdida, secretos que cambiarían nuestra perspectiva sobre cómo vivían, adoraban y construían sus ciudades estas personas. Con cada inmersión, los exploradores esperan descubrir una pieza faltante del rompecabezas, algo que finalmente revele la verdad detrás de estas misteriosas estructuras. La arquitectura sumergida de los cenotes plantea dudas sobre quién los construyó y por qué. ¿Fue una ciudad tragada por el agua o los cenotes mismos eran parte de un plan arquitectónico más amplio?
Lo que está claro es que estas ruinas no son meras formaciones naturales. Fueron dejados por manos humanas, prueba de que mucho de lo que creemos saber sobre el pasado todavía está envuelto en un misterio. Y cuantos más descubrimientos hacemos, más nos acercamos a la verdad, aunque permanezca oculta en lo más profundo de las aguas. Los sacerdotes mayas jugaron un papel central en el misterio que rodea a los cenotes. Estos líderes espirituales, con su conocimiento oculto y su profundo respeto por los dioses, eran los guardianes de las tradiciones y rituales sagrados que tenían lugar en estos profundos pozos. Eran intermediarios entre el mundo de los hombres y el de los espíritus, realizando sacrificios y ofrendas para asegurar la prosperidad de su civilización. Para los sacerdotes, los cenotes no eran solo un lugar de ritual, sino una conexión viva con el inframundo, el reino de los muertos y las deidades. La influencia de estos sacerdotes fue más allá de las ceremonias. Ellos eran quienes determinaban el momento exacto para realizar los sacrificios, elegir las víctimas e interpretar las señales provenientes de los dioses. Los sacerdotes, con sus imponentes túnicas y sus conocimientos astrológicos, eran figuras temidas y veneradas, capaces de decidir el destino de toda una comunidad. Todo lo que sucedía en los cenotes pasaba por sus manos, y el poder que ejercían sobre la población aumentaba el aura de misterio que envolvía estos lugares. Y hasta el día de hoy, mucho de lo que sabían estos sacerdotes permanece en secreto. Además, algunos registros antiguos mencionan a los sacerdotes como los responsables de guardar secretos profundos sobre los cenotes. Se rumoreaba que conocían ciudades hundidas, portales espirituales e incluso tesoros escondidos en las profundidades. Los escritos encontrados en ruinas e inscripciones en las paredes sugieren que estos líderes espirituales tenían conocimientos que iban más allá de lo visible, involucrando no solo la fe, sino también el misterio de la historia que rodea el origen y el propósito de estos pozos sagrados. Esto plantea la pregunta: ¿qué más podrían haber ocultado estos sacerdotes a los ojos del mundo? Los sacerdotes mayas fueron sin duda figuras claves para entender los cenotes, y sus prácticas mantenían un equilibrio entre miedo y devoción. Es posible que nunca se revele por completo lo que sabían sobre los secretos que guardaban estos pozos, pero los registros que dejaron nos hacen imaginar que los cenotes eran mucho más que simples sitios rituales. ¿Podrían ser guardianes de secretos mayores, escondidos en las profundidades, esperando que alguien desvele el misterio que aún permanece? Las preguntas continúan, empujándonos a explorar cada vez más profundamente. Los cenotes siempre han estado rodeados de rumores sobre tesoros escondidos, riquezas de valor incalculable que, según la tradición, estarían escondidas en las profundidades de estas misteriosas aguas. Las leyendas hablan de oro, piedras preciosas y artefactos sagrados, todos cuidadosamente guardados para no volver a ser encontrados. Durante siglos, estas historias han atraído a aventureros, buscadores de tesoros y arqueólogos, todos fascinados por la posibilidad de encontrar un premio que podría cambiar sus vidas. El enigma de la historia se alimenta de la idea de que los cenotes no solo guardan secretos espirituales, sino también tesoros materiales, que muchos creen que todavía están allí. Los informes de expediciones a lo largo del siglo XX reforzaron estas leyendas. Algunos buzos han regresado con artefactos de oro y jade, mientras que otros afirman haber visto destellos en las profundidades, brillando en el oscuro silencio de los cenotes. Estos tesoros, sin embargo, nunca han sido confirmados a gran escala, lo que mantiene viva la llama del misterio. ¿Será posible que los cenotes aún guarden riquezas inimaginables? ¿O estas historias son solo resultado de exageraciones? La fascinación por estas riquezas escondidas sigue atrayendo a quienes se preguntan si las aguas aún esconden tesoros de civilizaciones perdidas.
Los artefactos culturales encontrados en los cenotes, pequeñas estatuas, objetos ceremoniales y joyas, refuerzan la creencia de que estos sitios, de hecho, fueron utilizados como depósitos de ofrendas valiosas. Pero si estos hallazgos son solo una pequeña fracción de lo que podría esconderse, la pregunta sigue siendo, ¿dónde están los mayores tesoros? ¿Podrían ser parte de un enigma mayor, reservado solo para los valientes que se atreven a profundizar más? Cada nueva inmersión alimenta el deseo de encontrar algo grandioso, algo que cambie nuestra comprensión no solo de los mayas, sino de toda la historia de Mesoamérica. A pesar de innumerables expediciones, el misterio persiste. ¿Qué más podría haber bajo el agua, esperando ser descubierto? ¿Qué no han encontrado todavía los buceadores modernos? Quizás el tesoro no esté solo en las riquezas materiales, sino en los secretos que guardan las aguas. Con cada nuevo descubrimiento viene una nueva capa de preguntas, y hasta que se resuelva el enigma de los tesoros hundidos, los cenotes seguirán atrayendo a quienes se aventuran en busca de algo más, algo que trascienda el valor del oro y las joyas. Los cenotes, además de ser depósitos de historia y misterio, son ecosistemas delicados que enfrentan presiones ambientales cada vez mayores. El turismo de masas y la exploración de estos sitios, si bien aportan beneficios económicos, también ponen en riesgo la preservación de sus secretos sumergidos. La contaminación de las aguas cristalinas, provocada por aguas residuales y excrementos humanos, amenaza no solo la vida acuática, sino también los restos arqueológicos que reposan en las profundidades. Cada descuido ambiental puede borrar para siempre una parte valiosa de la historia que guardan los cenotes. La preservación de estos sitios históricos se ha convertido en una lucha constante para ONG y ambientalistas que buscan proteger los cenotes de prácticas depredadoras. El aumento del turismo mal gestionado ha provocado la erosión de las costas de los cenotes y el deterioro de sus aguas, lo que a su vez socava los esfuerzos arqueológicos. Muchos se preguntan, ¿hasta qué punto el deseo de explorar estos lugares compromete su integridad? La línea entre preservar el misterio de la historia y explotarlo comercialmente es muy fina, y cada decisión que se tome puede tener consecuencias irreversibles. Las amenazas ambientales no provienen solo del turismo. La agricultura intensiva y la urbanización cerca de los cenotes también contribuyen a la degradación del ecosistema local. Los productos químicos y pesticidas utilizados en las plantaciones terminan infiltrándose en las aguas subterráneas, contaminando los cenotes y afectando la flora y fauna acuática. Esto no solo impacta el equilibrio ecológico, sino que también compromete la visibilidad y calidad de futuras excavaciones arqueológicas. Las aguas, que alguna vez fueron un santuario sagrado para los mayas, ahora necesitan ser protegidas para que sus secretos no desaparezcan junto con el entorno natural. Frente a estos desafíos, existe una creciente necesidad de esfuerzos coordinados para preservar los cenotes, no solo como fuentes de historia y misterio, sino como ecosistemas vitales. Los gobiernos locales y las organizaciones internacionales han trabajado para implementar políticas de conservación, pero la concienciación también debe provenir del propio público. Quienes visitan los cenotes pueden desempeñar un papel clave en su preservación, respetando las normas ambientales y apoyando las prácticas de turismo sostenible. Después de todo, sin un ambiente saludable, muchos de los secretos de estos pozos sagrados podrían perderse para siempre. Los cenotes siempre han tenido un aura mística, y muchos los consideran portales a otros mundos. Para los mayas, estas aguas no eran solo un lugar físico, sino un punto de conexión entre el mundo viviente y el reino espiritual. Se creía que, a través de los cenotes, los espíritus de los muertos viajaban hasta Xibalbá, el inframundo maya. Este concepto trascendió el simple culto a la naturaleza.
Los cenotes eran vistos como un pasaje sagrado, donde lo físico y lo espiritual estaban en perfecta armonía, y esta creencia persiste hasta el día de hoy. Muchos afirman que al ingresar a un cenote sienten una energía diferente, como si fueran transportados a otra dimensión. Estas creencias se vieron reforzadas por informes de experiencias sobrenaturales dentro y alrededor de los cenotes. Los buceadores y exploradores cuentan historias de sentir presencias invisibles, sonidos que parecen venir de la nada e incluso visiones de figuras que desaparecen en las profundidades. Si bien algunos pueden descartar estos informes como producto de la imaginación, para otros son una prueba de que los cenotes guardan secretos que van más allá de lo tangible. Quizás estos portales estén realmente abiertos y ofrezcan una visión de dimensiones ocultas donde el tiempo y el espacio siguen reglas diferentes. La idea de que los cenotes son portales a otras dimensiones no se limita a la cultura maya. Las teorías místicas y esotéricas modernas sugieren que estos lugares son puntos de alta energía, donde el velo entre diferentes realidades es más delgado. Los exploradores espirituales creen que al meditar o sumergirse en estos pozos, pueden acceder a estados elevados de conciencia e incluso entrar en contacto con entidades de otros planos. Aunque muchas personas ven estas teorías con escepticismo, siguen atrayendo a quienes buscan respuestas más allá de lo material. Con cada nueva exploración, el misterio espiritual de los cenotes se profundiza. ¿Estas aguas realmente contienen la llave a otros mundos? ¿Podrían los informes de experiencias sobrenaturales ser una ventana a algo que todavía no entendemos del todo? Y es que, además de los descubrimientos arqueológicos, los cenotes siguen siendo un lugar de fascinación espiritual, donde el misterio de la historia se mezcla con la creencia en lo desconocido. Y quién sabe qué más podría revelarse a medida que continuamos explorando estos portales submarinos. Los exploradores modernos que se aventuran en los cenotes son una mezcla única de científicos, buzos experimentados y aventureros impulsados por una pasión incontrolable por la historia y el misterio. No son solo personas que buscan tesoros, sino individuos que dedican su vida a descubrir el pasado. Cada uno de ellos lleva consigo el deseo de ser el primero en encontrar algo que cambie la forma en que entendemos las civilizaciones antiguas. Saben que cuando se sumergen en estas aguas, no solo exploran terreno desconocido, sino que también se enfrentan a desafíos extremos. Estos exploradores están impulsados por una curiosidad innata y una resiliencia impresionante. Algunos pasaron décadas buceando en cenotes de Mesoamérica, dibujando mapas submarinos, catalogando descubrimientos y enfrentando los peligros de cada nueva expedición. ¿Qué motiva a estas personas? Para muchos, es la promesa de desbloquear el enigma de la historia, de encontrar una ciudad perdida o un artefacto que reescriba los libros de historia. Para otros, es la experiencia espiritual de entrar en un entorno que parece inmortal, intacto durante eones. Cada expedición trae consigo una mezcla de emoción y frustración. Los exploradores relatan momentos de éxtasis al encontrar cámaras ocultas o artefactos perdidos, pero también enfrentan la amarga realidad de expediciones fallidas, donde el peligro y el fracaso van de la mano. Historias de caída de rocas, pasajes estrechos e incluso falta de oxígeno son comunes entre estos exploradores, y aún así, la búsqueda nunca cesa. Con cada nueva inmersión, saben que la posibilidad de un gran descubrimiento siempre está presente, manteniendo viva la fascinación por el misterio de los cenotes. La perseverancia de estos exploradores es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad es larga y está plagada de desafíos. Son los héroes modernos de una búsqueda antigua, cuyos viajes nos llevan a preguntarnos ¿qué más se esconde en las profundidades de estos cenotes? ¿Quiénes son estas personas? Son aquellos que tienen el coraje de afrontar lo desconocido
impulsados por la sed de conocimiento y la pasión por resolver el gran enigma de la historia. Y a medida que continúan explorando, queda claro que todavía queda mucho más por descubrir. Las cuevas subterráneas conectadas a los cenotes no son meras formaciones geológicas. Para muchos estudiosos, estos pasajes submarinos desempeñaron un papel crucial en la vida de las civilizaciones antiguas. Hay quienes creen que estas cuevas formaban una red oculta de túneles que conectaban diferentes partes de una civilización perdida, sirviendo como rutas de transporte o lugares sagrados de culto. El misterio de la historia reside en las paredes de estas cuevas, que guardan secretos que pueden revelar mucho sobre las personas que habitaron la región hace miles de años. Las expediciones modernas han revelado que los cenotes no son estructuras aisladas, sino que están interconectadas por túneles subterráneos que se extienden por kilómetros. Estas cuevas forman un verdadero laberinto submarino, lo que plantea la pregunta: ¿cuál era la función de esta vasta red? Los arqueólogos y buzos creen que estos pasajes se utilizaron con fines tanto prácticos como espirituales. Algunas teorías sugieren que estas cuevas subterráneas se utilizaban para rituales secretos, a los que solo tenían acceso los sacerdotes y miembros de la élite. Otros creen que eran parte de un sistema de defensa natural contra los invasores. Estos túneles, escondidos en las profundidades de la tierra, también pueden haber servido como lugares de refugio en tiempos de crisis, como guerras o desastres naturales. Los habitantes de estas antiguas civilizaciones podrían haber encontrado refugio temporal en estas cuevas, protegiéndose de la destrucción sobre la superficie. A medida que se exploran más cuevas, los investigadores encuentran evidencia de actividad humana, desde artefactos hasta escritos en las paredes. Cada descubrimiento refuerza la idea de que estos túneles eran una parte vital de la vida cotidiana en una civilización que podría perderse para siempre. Pero la exploración de estas cuevas está lejos de terminar. Con cada nuevo pasaje descubierto, surgen nuevas preguntas. ¿Podría ser que estas cuevas sean solo una pequeña parte de un sistema mucho más grande y complejo? ¿Podrían ser la clave para revelar toda una ciudad subterránea que aún permanece oculta? La verdad es que, a medida que continuamos explorando estos pasajes sumergidos, el misterio de la historia solo se profundiza, dejándonos preguntarnos qué más espera ser revelado en las profundidades. Las aguas de los cenotes tienen un poder hipnótico. No solo son cristalinos, sino que también transmiten un aire de misterio que va más allá de lo que el ojo puede ver. La composición de estas aguas, en capas de agua dulce y salada, crea un efecto visual y científico fascinante. Este fenómeno, conocido como haloclina, es poco común y hace aún más extraordinaria la experiencia de bucear en cenotes. Al atravesar estas capas, los buzos son testigos de un mundo donde la visibilidad cambia abruptamente, como si estuvieran cruzando una frontera invisible entre dos mundos distintos. Es como si las aguas, en sí mismas, fueran guardianas de los secretos que se esconden en las profundidades. Esta peculiaridad física de las aguas de los cenotes es solo uno de los aspectos que contribuyen a su misterio. Es impresionante la forma en la que preservan lo sumergido. Los artefactos e incluso los restos humanos encontrados en las profundidades a menudo permanecen increíblemente bien conservados, protegidos por la propia química del agua. Lo que debería haberse deteriorado a lo largo de los siglos se conserva con una precisión casi sobrenatural. Es como si las aguas de los cenotes fueran un portal del tiempo, donde la historia está congelada, esperando ser redescubierta. Además de su preservación, el secreto de estas aguas también reside en su potencial para esconderse. Las capas de sedimento que se acumulan en el fondo de los cenotes esconden tesoros y secretos que aún están por encontrar. Cada expedición revela algo nuevo, pero también plantea nuevas preguntas.
¿Cuántos artefactos siguen enterrados bajo siglos de depósitos naturales? ¿Qué más protegen estas aguas, además de los descubrimientos realizados hasta ahora? El misterio de la historia sigue escrito en las profundidades de estas aguas, que resisten el tiempo y los intentos humanos por desvelar todos sus secretos. La ciencia detrás de los cenotes puede explicar parte de este misterio, pero no todo. La forma en que estas aguas interactúan con el medio ambiente, manteniendo vivas las historias de civilizaciones antiguas, plantea preguntas que van más allá de la física o la química. ¿Qué más tienen que decirnos los cenotes? La respuesta puede estar en las profundidades, a la espera de que la curiosidad humana sea suficiente para seguir destapando lo que esconden estas misteriosas aguas. Y mientras exploramos, el enigma de las aguas de los cenotes sigue siendo tan fascinante como lo que se esconde dentro de ellas. Los cenotes, con todo su misterio, no están aislados del resto del mundo. Muchas teorías sugieren que pueden estar conectadas con otras ciudades perdidas repartidas por diferentes regiones de la Tierra. Sorprendentemente, las civilizaciones antiguas compartían creencias y prácticas similares a pesar de la distancia geográfica. La idea de que estos pozos sumergidos pudieran estar vinculados con otras ciudades escondidas despierta la curiosidad de historiadores y arqueólogos. ¿Son los cenotes solo una pieza más del rompecabezas global de civilizaciones desaparecidas? ¿Qué pasaría si estas aguas estuvieran conectadas a algo aún más grande de lo que imaginamos? Las comparaciones con la legendaria Atlántida, por ejemplo, son inevitables. La idea de una ciudad perdida sumergida, preservada en las profundidades del océano o en pozos como cenotes, siempre ha encantado a la humanidad. Las descripciones de Platón sobre la Atlántida resuenan en muchas partes del mundo, y los cenotes, con sus aguas profundas y estructuras sumergidas, se convierten en un posible punto de conexión con este mito global. Aunque aún falta evidencia definitiva, los paralelos son tentadores y la conexión entre los cenotes y otras civilizaciones perdidas parece un terreno fértil para explorar nuevos misterios. Además de la Atlántida, otras ciudades desaparecidas también pueden tener vínculos con cenotes. Las similitudes arquitectónicas y culturales entre los mayas y otras civilizaciones, como los egipcios y los sumerios, sugieren que hubo más comunicación entre estos pueblos de lo que se imaginaba anteriormente. El descubrimiento de ruinas sumergidas en cenotes puede indicar la presencia de una red de civilizaciones antiguas, conectadas por creencias similares y, quizás, por rutas submarinas que facilitaron el intercambio de conocimientos. El misterio de la historia adquiere nuevas dimensiones a medida que estas conexiones comienzan a explorarse. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué más podemos aprender al explorar estas conexiones entre cenotes y otras ciudades perdidas? Si estos vínculos son reales, podríamos reescribir partes importantes de la historia de la humanidad. Quizás las respuestas se encuentren en las profundidades de las aguas de los cenotes u otros lugares igualmente misteriosos, esperando que la humanidad reúna todas las piezas de este rompecabezas. Lo que parece claro es que los cenotes no son meros ojos de agua. Son portales que pueden llevarnos a comprender mucho más sobre las civilizaciones que habitaron nuestro planeta. Las religiones y filosofías de diferentes culturas siempre han buscado explicar los misterios de la naturaleza, y los cenotes, con su profundidad mística, no son una excepción. Para los antiguos mayas, estos pozos eran sagrados, portales que conectaban el mundo terrenal con el espiritual. Se creía que los cenotes eran pasajes directos al Xibalbá, el inframundo, donde viajaban los espíritus de los muertos. Esta creencia hizo de los cenotes un punto crucial de sus rituales religiosos, con sacrificios y ofrendas realizadas con la esperanza de apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad de la civilización. La reverencia por estos sitios ha trascendido el tiempo,
y continúa alimentando teorías místicas y religiosas hasta el día de hoy. Las filosofías esotéricas modernas también han encontrado que los cenotes son un símbolo de profunda conexión con lo divino. Algunas corrientes espiritistas ven estos pozos como centros de energía espiritual, donde el velo entre el mundo material e inmaterial es más fino. Para los seguidores de estas creencias, los cenotes son lugares de meditación, donde es posible acceder a estados elevados de conciencia e incluso entrar en contacto con entidades de otros planos. Estas ideas hacen eco de las antiguas prácticas de los mayas, pero aportan un giro contemporáneo al misterio de la historia que rodea a estos pozos sagrados. Varias religiones alrededor del mundo comparten conceptos similares de pasajes entre mundos. En el cristianismo, por ejemplo, el agua tiene un poderoso simbolismo de renacimiento y purificación. Entonces, es fácil ver cómo los cenotes, con sus aguas cristalinas y profundidades escondidas, pueden interpretarse como lugares de transformación espiritual. Otras tradiciones, como el hinduismo, también ven el agua como un elemento sagrado, y los cenotes pueden compararse con los ríos y lagos que representan la vida y la renovación en las escrituras hindúes. Esta conexión espiritual con el agua une a diversas culturas y religiones, mostrando que el misterio de los cenotes trasciende el tiempo y el espacio. Estas interpretaciones filosóficas y religiosas refuerzan el poder de los cenotes como lugares de misterio y espiritualidad. Pero ¿qué más pueden simbolizar estos pozos, además de explicaciones religiosas? Podrían estar albergando secretos más profundos, esperando que nuevas filosofías y religiones los descubran. La verdad es que, a medida que el mundo continúa cambiando, los cenotes siguen siendo un vínculo constante entre lo conocido y lo desconocido. Un enigma de la historia que continúa atormentando las mentes de todo el mundo. Los descendientes de los antiguos mayas aún mantienen una relación profunda y respetuosa con los cenotes, viéndolos como mucho más que formaciones geológicas. Para estas comunidades, los cenotes siguen siendo lugares sagrados, guardianes de los espíritus de los antepasados y puntos de conexión con lo divino. Aunque las prácticas religiosas han evolucionado a lo largo de los siglos, muchos todavía visitan los cenotes para realizar ceremonias y hacer ofrendas a los dioses como una forma de mantener viva la tradición de sus antepasados. Para ellos, los cenotes son más que un recordatorio del pasado. Son una parte viva y palpitante de la espiritualidad de su pueblo. Estas creencias, transmitidas de generación en generación, están cargadas de sabiduría ancestral. Hoy en día, en los pueblos mayas, todavía se cuentan historias antiguas sobre los cenotes, y cada pozo tiene su propio conjunto de leyendas y mitos. Algunos son considerados portales al inframundo, otros como lugares de curación y protección. Es fascinante ver cómo estas comunidades continúan preservando este conocimiento, incluso en medio de los cambios del mundo moderno. El respeto por los cenotes, tanto por su poder espiritual como por su valor histórico, es una clara demostración de cómo el misterio de la historia permanece vivo en las culturas descendientes de los mayas. Para los descendientes de los mayas, los cenotes también son lugares de reverencia por la naturaleza. Creen que preservar estas aguas sagradas es una responsabilidad heredada de sus antepasados. Muchas comunidades locales se dedican a proteger los cenotes de la sobreexplotación y la contaminación, sabiendo que cualquier daño a estos pozos no solo afectaría el medio ambiente, sino también la conexión espiritual que representan. Este esfuerzo de conservación, impulsado por un profundo sentido de respeto y tradición, muestra cómo estas culturas todavía ven a los cenotes como una parte esencial de su identidad. El conocimiento de los descendientes mayas sobre los cenotes es un activo valioso para los arqueólogos y exploradores modernos que buscan descubrir los secretos de estas aguas. Sus creencias e historias ofrecen pistas sobre el significado cultural
y religioso de los cenotes, ayudando a contextualizar los descubrimientos arqueológicos. Pero al mismo tiempo, estos informes también alimentan el misterio, dejándonos con la duda de qué más podría esconderse en las profundidades de estas aguas, custodiadas no solo por el tiempo, sino por la sabiduría de generaciones que aún creen en el poder de los cenotes. La búsqueda de una ciudad perdida en los cenotes sigue intrigando a arqueólogos, historiadores y aventureros. La idea de que una civilización antigua escondió o construyó una ciudad en las profundidades de estos pozos sagrados es a la vez fascinante y esquiva. A lo largo de las décadas, se han realizado numerosos descubrimientos: ruinas sumergidas, objetos ceremoniales, inscripciones, que sugieren la presencia de algo grandioso en las profundidades. Sin embargo, la ciudad en sí, la que habita las leyendas, aún no ha sido encontrada de manera concluyente. Esto nos deja en un punto donde el mito persiste, pero con evidencia que continúa provocando nuevas preguntas. Los informes de ruinas sumergidas y estructuras arquitectónicas encontradas en cenotes refuerzan la hipótesis de una ciudad perdida. Los buzos y arqueólogos que han explorado estas aguas han informado haber visto columnas de piedra, escaleras y formaciones que se asemejan a templos y edificios antiguos. Sin embargo, la dificultad para explorar estas profundidades y la falta de acceso a determinadas zonas sumergidas hacen que confirmar esta ciudad sea una tarea compleja. ¿Eran estas estructuras parte de un asentamiento más grande que aún no ha sido descubierto? ¿O eran simplemente fragmentos aislados de edificios antiguos? Las controversias entre los arqueólogos también alimentan el misterio. Algunos creen que lo encontrado en los cenotes son solo artefactos y ofrendas rituales, mientras que otros sostienen que la evidencia apunta a algo mucho más grande. La divergencia de opiniones mantiene vivo y coleando el mito. ¿Podría la ciudad perdida ser una creación del imaginario colectivo, alimentado por siglos de historias y leyendas? ¿O simplemente estamos en la cúspide de un descubrimiento monumental que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia mesoamericana? Lo que sí sabemos es que los cenotes, con su profundidad y misterio, siguen guardando secretos que desafían nuestra lógica. Y mientras continúa la búsqueda de la ciudad perdida, el mito persiste como un recordatorio de que no todo se puede explicar fácilmente. Quizás, algún día, un descubrimiento final ponga fin a esta búsqueda incansable. Hasta entonces, el misterio permanece, incitando la curiosidad de cada nueva generación de exploradores y manteniendo viva la esperanza de que algún día se encuentre la ciudad perdida. Los misterios que rodean a los cenotes son tan profundos que, para muchos, las respuestas pueden estar ocultas intencionalmente. Las teorías de conspiración sobre lo que realmente se esconde en las aguas de los cenotes han ganado fuerza a lo largo de los años. Algunos creen que gobiernos, arqueólogos e incluso instituciones religiosas como el Vaticano están involucrados en encubrir descubrimientos que podrían sacudir los cimientos de la historia. Después de todo, ¿qué podría estar tan bien guardado en las profundidades de estos pozos que justificaría tal silencio? ¿Podrían ser secretos que cambiarían nuestra comprensión del pasado? Los teóricos de la conspiración sugieren que se han ocultado deliberadamente documentos y artefactos cruciales, impidiendo que el mundo sepa la verdad sobre lo que está sumergido en los cenotes. Algunos afirman que ciertos descubrimientos, como ruinas que prueban la existencia de una civilización avanzada anterior a los mayas, fueron eliminados y archivados lejos del ojo público. La narrativa sugiere que estos descubrimientos amenazarían las versiones establecidas de la historia, obligando a quienes ocupan posiciones de poder a ocultar estos secretos a las masas. El misterio de la historia, en este contexto, adquiere una dimensión de control y manipulación. También hay quienes creen que el Vaticano juega un papel importante en este supuesto encubrimiento.
Según estas teorías, el Vaticano tendría interés en ocultar cualquier evidencia que pudiera contradecir enseñanzas religiosas o que revelara verdades espirituales que no estuvieran acordes con la doctrina oficial. Leyendas de ciudades perdidas y artefactos religiosos sumergidos en cenotes atraen la atención de quienes buscan una verdad mayor y creen que estas instituciones están reteniendo información para proteger su propia narrativa. Independientemente de si estas teorías son ciertas o no, mantienen aún más viva la fascinación que rodea a los cenotes. ¿Qué se podría estar ocultando? Y, más importante aún, ¿por qué? El hecho de que tantos crean que hay algo oculto genera la expectativa de que, en algún momento, la verdad salga a la luz. Hasta entonces, estas teorías de conspiración seguirán alimentando la curiosidad y el misterio que rodean estos pozos sagrados, dejándonos siempre con la sensación de que hay algo más grande en juego, algo que aún está fuera de nuestro alcance. Las aguas de los cenotes siguen siendo una fuente inagotable de misterio, conservando secretos que aún no han sido revelados del todo. ¿Qué más podría esconderse en estas profundidades? Con cada nuevo descubrimiento, se revela una nueva capa de preguntas, lo que amplía aún más el enigma de la historia que rodea a estos sitios sagrados. La fascinación que ejercen los cenotes no se trata solo de lo que ya se ha encontrado, sino de lo que aún permanece fuera de nuestro alcance. Los secretos más profundos pueden estar esperando a un nuevo buceador, una nueva tecnología o, quién sabe, el coraje de explorar lo inexplorado. La búsqueda de la ciudad perdida, los artefactos sumergidos y los posibles portales a otros mundos continúan capturando la imaginación de cualquiera que se encuentre con cenotes. Incluso sin respuestas definitivas, lo descubierto hasta ahora desafía la historia convencional y nos hace reflexionar sobre cuánto nos queda por aprender. ¿Estamos apenas al comienzo de un largo viaje de exploración? ¿O estamos más cerca de lo que pensamos de encontrar la verdad última? Las aguas de los cenotes guardan en silencio sus revelaciones, y depende de nosotros decidir si tenemos la perseverancia necesaria para continuar con esta búsqueda. Los misterios que aún rodean a los cenotes nos recuerdan que el pasado puede ser tan enigmático como el futuro. Las aguas profundas son testigos de una historia que quizás nunca comprendamos del todo, pero eso no nos impide intentarlo. Cada inmersión en las profundidades, cada nuevo descubrimiento, nos acerca a la comprensión, pero también nos muestra cuánto aún no sabemos. ¿Qué más tienen que revelar los cenotes? La respuesta puede estar más cerca de lo que imaginamos, o quizás aún esté lejos de ser encontrada. A medida que continúa la exploración, queda claro que los cenotes aún contienen mucho más de lo que se ha revelado. La búsqueda de respuestas seguirá guiando a arqueólogos, exploradores y eruditos, mientras el misterio de las profundidades marinas siga vivo. Lo que encierran estas profundidades podría cambiar la historia tal como la conocemos. Y así, los cenotes siguen siendo, como siempre lo han sido, guardianes silenciosos de los secretos de la humanidad, esperando pacientemente que, algún día, toda la verdad sea revelada. Con solo $1 peso mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.